Desde los rincones más oscuros de la historia no oficial de México, surge una cadena de sucesos tan peligrosos, tan cargados de ambición, ego herido y poder desatado, que terminan revelando una verdad brutal. Hubo 3 actrices que, por el simple hecho de rechazar ser esposas de quienes estaban destinados a convertirse en presidentes mexicanos, quedaron atrapadas en la maquinaria más implacable del poder. Una maquinaria capaz de destruir vidas sin dejar rastro, capaz de fabricar accidentes, desaparecer expedientes, manipular destinos y dejar cicatrices que nadie se atrevió a mencionar públicamente por miedo a terminar enterrado bajo el mismo silencio que devoró a miles de testigos incómodos. Esta no es una historia de amor ni de glamour, es una larga procesión de atentados fallidos, amenazas veladas, persecuciones silenciosas, planes ocultos y vidas marcadas por la sombra de un poder al que jamás se debía contradecir. Un poder que jamás perdona un no. Sin más, comenzamos. La primera de estas mujeres fue María Martín Vargas, una actriz de origen español, cuya fama en México comenzaba a tomar fuerza en el mundo de la televisión y el cine. Vivía en un ambiente de trabajo ascendente y parecía destinada a convertirse en una figura sólida dentro del espectáculo, pero su nombre quedó atravesado para siempre por una historia que el público jamás conoció y que estuvo a punto de costarle la vida. Todo comenzó cuando el hombre, que meses después sería el presidente Miguel Alemán Valdés, se obsesionó con ella. No fue un capricho pasajero ni un interés superficial, fue una fijación profunda, un impulso que creció alimentado por el poder político que ya estaba en sus manos y por la necesidad enfermiza de tener a su lado a una mujer que pudiera acompañarlo públicamente durante su futuro gobierno. Para él, María Martín era perfecta, pero para ella el poder no significaba nada, porque su corazón pertenecía a alguien completamente ajeno a la política. Me refiero al actor David Silva, quien en ese momento vivía uno de los momentos más sólidos de su carrera y con quien mantenía una relación sentimental que la hacía sentir plena y segura, lejos de las intrigas del poder. Cuando Alemán le hizo llegar la propuesta que pretendía disfrazarse de un halago, María la rechazó sin pensar en las consecuencias. Nunca imaginó que ese acto aparentemente sencillo sería interpretado como una afrenta, una humillación imperdonable. El enojo del futuro presidente fue descomunal. No estaba acostumbrado a que nadie le dijera que no, y mucho menos estaba dispuesto a aceptar que una actriz, una figura pública, eligiera a un actor antes que a él. La reacción fue inmediata. Amenazas directas, advertencias disfrazadas de consejos, presiones que llegaron a ella incluso en el lugar donde trabajaba. Lo que comenzó como una obsesión terminó convirtiéndose en una persecución silenciosa. María Martín pasó semanas sin dormir, consciente de que algo terrible estaba a punto de sucederle. Las llamadas telefónicas anónimas, los autos sospechosos siguiéndola, la gente extrañamente parada fuera de su residencia, los rumores que llegaban por parte de personas que trabajaban en la industria del entretenimiento y que sabían que enfrentarse al poder era igual a cavar la propia tumba. La situación llegó a un punto en que alguien cercano a círculos políticos le advirtió a Miguel Alemán que estaba realmente dispuesto a destruirla, no solo en su carrera, sino físicamente. Era un hombre herido en su ego, un hombre que no perdona rechazos, un hombre que veía a María como una pieza que debía obedecer sus deseos. Ante ese escándalo, ella tomó la decisión más difícil de su vida:
abandonar México de manera casi inmediata. Salió prácticamente huyendo, dejando atrás proyectos, amistades, estabilidad y también a David Silva, quien quedó sorprendido y desconcertado por una parte tan repentina. María estuvo fuera del país más de una década. Vivía con miedo constante, sin mencionar jamás el verdadero motivo de su exilio, sabiendo que el hombre que ascendió al poder tenía recursos para localizarla incluso fuera del territorio nacional. Solo años después, cuando Alemán dejó la presidencia y las aguas políticas se calmaron, se sintió con valor suficiente para regresar al país, aunque lo hizo cargando un silencio que jamás reveló públicamente, pues sabía que incluso con el paso del tiempo había fuerzas que eran mejor no provocar de nuevo. La segunda mujer en esta cadena de tragedias fue María Teresa Rivas, conocida en cine y televisión y recordada por el público por su participación en la emblemática telenovela Gutierritos, pero también por un episodio que casi le cuesta la vida y que quedó enterrado en los archivos no oficiales del poder. A diferencia de María Martín, cuya tragedia se generó por un amor previo, lo de Rivas fue una combinación explosiva entre ingenuidad y la furia silenciosa de un político que estaba a meses de convertirse en presidente. Me refiero a Adolfo Ruiz Cortines. Él buscaba una esposa joven que pudiera acompañarlo durante su sexenio, y por razones que nunca quedaron claras, puso sus ojos en María Teresa, tal vez su fama, tal vez su porte, tal vez su imagen pública. Lo cierto es que quería convertirla en su primera dama, pero ella, educada y respetuosa, simplemente rechazó la propuesta. No lo hizo por amor hacia otro hombre, ni por desprecio hacia él. En realidad, la idea de vivir bajo la mirada pública y dentro del círculo político no encajaba con el estilo de vida que ella deseaba. Sin embargo, cometió el peor error posible: hablar del asunto con la prensa. No lo hizo con mala intención, no buscó exhibir ni humillar, simplemente mencionó que el futuro presidente le había hecho una propuesta personal. Y esas palabras incendiaron una bomba de tiempo. Al enterarse de que su intento de acercamiento se había filtrado, Ruiz Cortines explotó. El enojo que sintió fue desproporcionado, y no solo porque había sido rechazado, sino porque la revelación pública lo hacía quedar como un hombre que buscaba una esposa no por amor, sino por apariencia, por conveniencia política. Su orgullo político, su figura política y su reputación estaban en juego, y cuando un futuro presidente siente que su imagen corre peligro, las consecuencias pueden ser brutales. Lo que vino después fue una de las agresiones más violentas y crueles registradas en la historia clandestina del espectáculo. A María Teresa la interceptaron en un lugar poco transitado, la golpearon de manera salvaje. No fue un asalto común ni un ataque al azar, fue una golpiza planificada, diseñada para dejar un mensaje claro. Nadie exponía públicamente a un hombre destinado a gobernar. Nadie jugaba con la reputación del poder. Nadie lo dejaba en ridículo. La actriz, héroe, quedó herida al borde de la muerte. Estuvo hospitalizada durante varios días y aunque oficialmente se manejó como un ataque sin relación con la política, muchas personas del medio sabían la verdad, pero preferían callar. El gobierno de aquella época era conocido por su capacidad para borrar pistas y convertir los crímenes en accidentes callejeros. A pesar de haber sobrevivido, María Teresa Rivas quedó marcada de por vida, emocional y físicamente, y nunca volvió a mencionar en público nada relacionado con aquel episodio. Entendió que había cruzado una línea que nadie debía cruzar, una línea que dejaba claro que el poder presidencial era más peligroso de lo que el público imaginaba. La tercera y última historia fue una mujer que verdaderamente era bella. Era una actriz de origen peruano llamada Patricia Aspille,
Una mujer que llegó a México buscando consolidar una carrera artística y que terminó atrapada en una historia completamente ajena a su voluntad. Su tragedia comenzó un año antes de que el hombre que la destruiría llegaría a la presidencia. Él se enamoró de ella con una intensidad perturbadora, un enamoramiento cargado de deseo, poder y necesidad de posesión, pero Patricia, fiel a sus principios y a su independencia, lo rechazó sin titubeos. No quería involucrarse con alguien que estaba inmerso en el mundo político y mucho menos con un hombre que veía en ella un trofeo y no una persona. El rechazo desató una furia silenciosa que transformó rápidamente en un deseo de venganza. Al no poder tenerla, el futuro presidente Luis Echeverría Álvarez decidió destruirla, y lo hizo de la manera más fría y calculada posible, fabricando cargos en su contra. La acusación de evasión de impuestos cayó sobre ella como un golpe inesperado y devastador. Fue arrestada meses después, ya bajo la administración del presidente Echeverría, que había querido obligarla a ser su compañera sentimental. Nadie habló públicamente del verdadero motivo detrás del proceso. Oficialmente fue presentada como una criminal fiscal, pero quienes estaban cerca de ella sabían que todo era parte de una revancha personal, una represalia escondida detrás de documentos oficiales y sellos gubernamentales. Patricia pasó 6 meses encarcelada, rodeada de un ambiente hostil, consciente de que estaba pagando un castigo que no merecía, un castigo impuesto por un presidente que no aceptaba límites ni venganzas. Salió de prisión con la vida destruida, con una carrera trunca y con un trauma que nunca pudo borrar completamente. Su caso fue manejado con tanta eficiencia política que gran parte del público jamás supo lo que realmente ocurrió. Muchas gracias y hasta la próxima. Sirva sus bebidas calientes o frías en los preciosos termovasos que ahora regala Café Oro. Con cada frasco tamaño popular de Café Oro, usted recibe gratis un práctico termovaso con valor de 8 pesos. Vienen en 9 atractivos colores. Ideal para mantener bien frías sus bebidas en este tiempo de calor. Forme su colección comprando Café Oro. Recuerde, en Café Oro la diferencia está en el grano.